Imagínate ser uno de los mejores equipos de tu país, haberlo ganado todo y que por tus filas hayan pasado los mejores futbolistas y entrenadores del mundo, y aún así haber pasado años oscuros muy lejos de los mejores clubes de Europa. Hoy vamos a hablar del gigante europeo que ha vivido el cielo y el infierno en una década, el Inter de Milán. Desde conquistar aquel triplete histórico en 2010 hasta tocar fondo con crisis internas, cambios de entrenador y problemas financieros. Pero ahora el Inter está de vuelta, finalista de Champions por segunda vez en 3 años y uno de los equipos más temibles de la Serie A. ¿Cómo fue ese viaje? Te lo cuento todo, desde las sombras hasta su renacimiento. Antes de 2010, el Inter ya era uno de los clubes más grandes de Italia y del mundo con 2 Champions en su palmarés. Si bien en ese entonces eran dueños y señores del calcio, ganando el título de manera consecutiva desde 2006 hasta 2009, en la Champions no tenían el mismo dominio. La última vez que habían sido campeones de Europa fue en 1965, hace casi 50 años. Tras ganar la Serie A en 1989, el club pasó por una década oscura en los 90. Marcada por entrenadores que iban y venían sin rumbo claro, un total de 13 cambios en la dirección técnica en tan solo 10 años, una plantilla inestable, fracasos constantes en una liga que dominaba casi totalmente el Milan con un total de 5 de 10 scudettos y lo más doloroso, ver cómo su eterno rival se paseaba por Europa, con los títulos de 1989, 90 y 94, donde podemos incluir incluso la de la Juventus en 1996. El club intentó construir sin éxito. En 2002 pierden una liga en la última jornada contra la Juventus, pero las cosas comenzarían a cambiar en 2005. El escándalo de Calciopoli mandó a la vecchia signora a la Serie B. Era su momento de tomar el mando del calcio, y si bien el año siguiente el Milan fue campeón, es a partir de este punto que comenzó el dominio local. Sin embargo, el verdadero cambio llega en 2008 con la llegada de José Mourinho. El Inter venía de ganar los últimos 2 scudettos, tenían un equipo con potencial de seguir levantando títulos, pero faltaba dejar huella en Europa. El estratega portugués venía de realizar una auténtica hazaña en el Porto, un equipo humilde que nunca había levantado títulos europeos y estaba totalmente opacado por su máximo rival, el Benfica, hasta que Mou se hizo cargo. Ganó la Europa League de 2003 y tan solo un año después levantó la orejona, convirtiéndose en uno de los campeones más inesperados de los últimos años en esta competición. La temporada 2009-2010 fue simplemente mágica. De la mano del entrenador portugués lograron hacer algo que ningún equipo italiano había logrado en su historia: el triplete. Ganaron la Serie A con autoridad, 82 puntos, el máximo goleador de la competición con 75 tantos y el menos goleador recibiendo solo 34. Se llevaron la Copa Italia después de haber vencido a los mejores equipos, Juventus en cuartos de final, Fiorentina en semis y Roma en la final. Y el gran premio, la Champions League, venciendo al Bayern Múnich en la final con doblete de Diego Milito. A lo largo de ese viaje dejaron en el camino equipos tan importantes como el Chelsea y el gran Barcelona de Guardiola en una semifinal épica y polémica, pero dejando una masterclass defensiva simplemente histórica, pues el partido de ida lo habían ganado 3-1, pero en la revancha, en un Camp Nou que explotaba, se quedó con un jugador menos en el minuto 28 y aún así logró meterse en la final. Mourinho se fue justo después, dejó 3 títulos y salió como leyenda. Pero con su salida también se fue la estabilidad y el éxito. Lo que vino después fue una caída lenta pero muy dolorosa. El Inter, después de haberlo ganado todo, entró en una crisis prolongada. En menos de 10 años, el club tuvo más de 10 entrenadores: Rafa Benítez, Gasperini, Ranieri, Mazzarri, Mancini, De Boer, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún proyecto duraba. Deportivamente, el equipo empezó a quedarse fuera de Europa. Hubo años donde ni clasificaban ni a Champions ni a Europa League. Las finanzas del club comenzaron a complicarse. Moratti vendió el club a un empresario indonesio y luego este lo vendió al grupo chino Suning. Aunque hubo fichajes interesantes, también se gastó mucho en jugadores que no rindieron. Quiero que vean esta imagen. Es la alineación de la Nerazzurri en la temporada 2015-16. Una calidad muy lejana de aquellos años dorados. La identidad del club parecía perdida y la situación era tan mala que la afición llegó a considerar al club desaparecido del mapa europeo. Hasta que comenzó la reconstrucción en serio en 2019 con el fichaje para el banquillo de Antonio Conte. Con una idea clara y un carácter sumamente estricto, el italiano construyó un equipo competitivo,
Fichajes como Lukaku, Varela, Lautaro Martínez y la experiencia de jugadores como Handanovic marcaron el cambio. En 2020 regresaron a una final europea después de 10 años. Jugaron el último partido de la Europa League perdiendo ante el Sevilla. Curiosamente, el gol del triunfo del equipo español fue en contra de Lukaku, quien pese al buen rendimiento general comenzaría a demostrar que era un amuleto de mala suerte para el club. En 2021 ganaron la Serie A 11 años después, rompiendo la hegemonía de la Juventus tras 9 scudettos consecutivos. Era una realidad. El Inter había vuelto. Después llegó Simone Inzaghi a intentar concluir el trabajo con broche de oro. En 2023, el Inter llegó a la final de la Champions. 13 largos años después, en los que había quedado fuera en etapas tempranas, jugó la Europa League o directamente no clasificó a torneos europeos. Cayeron ante uno de los mejores Manchester City de la historia y lo hicieron con la frente en alto, pues después de haber hecho un gran partido cayeron por la mínima, dejando una gran imagen táctica y competitiva. Pero sí, otro boicot de Lukaku, quien había impedido el gol que estás viendo en pantalla y fallando esta ocasión clarísima. Por cierto, hay un detalle muy importante. Cuando el Inter disputó el partido definitivo por la orejona, el club todavía estaba inmerso en una profunda crisis económica, más de 800 millones de euros de deuda, y fue justamente la clasificación a la final y la venta de jugadores como Brozovic al Al-Nassr y Onana al Manchester United lo que les permitió mantenerse a flote en un momento en el que estaban al borde de la bancarrota. Tras aquella derrota, lo mejor que le pudo pasar al club fue la traición del delantero belga, quien estaba negociando su fichaje por la Juventus mientras que el Inter estaba dispuesto a comprarlo definitivamente. Al final, ni uno ni otro. Lukaku estos últimos 2 años deambuló por Roma, Napoli, mientras que su ex equipo levantó la Serie A de 2024 y en 2025, bueno, atentos. Está otra vez en la gran final de la Champions. El equipo está luchando la liga en lo más alto una vez más y a pesar de que siguen arrastrando ciertos problemas financieros por el control chino y deudas, deportivamente están viviendo una nueva era dorada. La historia del Inter estos últimos 15 años es una historia de gloria, caída y resurgimiento. Pasaron de dominar Europa a casi desaparecer y ahora están nuevamente peleando por la élite. Lo que demuestra que en el fútbol todo puede cambiar, que incluso cuando todo parece perdido, un equipo grande como el Inter puede renacer de las cenizas. ¿Ganarán la Champions otra vez? ¿Volverán a escribir una nueva página dorada en su historia? Déjamelo en los comentarios y si te gustó este repaso no olvides darle like, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales donde siempre estoy muy activo. Nos veremos en la próxima.